Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la videogrametría, en qué consiste este proceso, cuáles son las técnicas más empleadas y cómo han evolucionado en las últimas décadas. Comencemos. Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal, Yai? ¿Cómo estás? Muy bien. Empieza otro capítulo de la segunda temporada. Este capítulo mucho más específico, mucho más técnico, sí, sobre la videogrametría, que es una palabrita un poco que ya tiene su dificultad de decirla y es dificultoso también el proceso. Y es un poquito de lo que vamos a hablar, que es como una evolución, digamos, de la fotogrametría, que es el capítulo anterior, ¿no? Exacto. Entonces un poco estamos aquí conectando un poco conceptos. También para los que no lo han escuchado antes, quizás el término lo han escuchado también como vídeo volumétrico. Y bueno, yo quisiera preguntarte, antes de empezar y meternos en materia, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia con vídeo volumétrico? Bueno, pues cuando yo estaba estudiando en la escuela animación 3D, me acuerdo de un pequeñito ejercicio que hicimos en clase, que además fue muy, muy divertido, porque había como un programa, no me acuerdo del programa que fue ni cómo lo hicimos, pero sé que utilizamos las cámaras Kinect, utilizamos una cámara o una o dos, ahora mismo no me acuerdo, estábamos en el estudio cerrado, todo bastante oscuro, ¿no? Y entonces las cámaras... no sé si utilizaban un sensor que nos permitía grabarnos mientras hacíamos un poco el chorra. Esto venía a que el caso práctico era para introducir movimientos de animaciones de personajes en un videojuego. Okay. Entonces lo que hacíamos era que nos cogíamos palos o cosas que encontrásemos por el estudio para hacer... Bueno, pues sí, para hacer peleas con dos personas o para hacer, por ejemplo, las acciones de atacar o defender o caerse o morir. Entonces estábamos ahí haciendo el chorra todo el rato, con las cámaras Kinect, y eso luego lo metimos en un programita que nos hacía pues una nube de puntos y una serie de procesos que ahora explicaremos cómo funcionan. Y era muy divertido. Y no solamente fue divertido el proceso de grabarnos a nosotros, sino el proceso de intentar que esa nube de puntos fuese... ligera por un lado, entiendo. No tanto en el problema, digamos, de peso del archivo ni de proceso del archivo, sino en el resultado. Porque hay algunas veces que el movimiento, digamos, si no era muy claro, no estaba bien grabado, que claro, nosotros éramos estudiantes, grabábamos así en plan de aquella manera, pues a lo mejor a lo mejor el movimiento de las piernas, en lugar de ir como para adelante, a lo mejor daba vueltas y o sea, ver esos vídeos era tronchante, te lo juro. O sea, yo me partía de risa en plan, ¿pero qué le pasa a ese muñeco que de repente tiene un brazo que hace así, que se mueve para todos los lados y qué locura. Muy loco, muy loco. Me acuerdo de ese proyecto bastante. Qué guay que hayas podido experimentarlo así desde Sí, a ver, muy joven. Fue una experimentación muy o sea, muy pequeñita, pero lo suficiente como para saber un poquito de qué va el tema. Claro. ¿Y cuál fue tu experiencia? Mi primera experiencia fue realmente como usuaria de tecnología VR, ¿no? Como espectadora. Y fue en un proyecto que se hizo dentro de la empresa donde estábamos. Lo interesante aquí fue que nosotros, la empresa se encargaba un poco de la integración de estos personajes grabados previamente en vídeo volumétrico dentro de un entorno virtual generado utilizando Unreal, ¿no? Y era una experiencia, de render en tiempo real, veías cómo estos personajes era una historia contada desde diferentes puntos de vista. Entonces estos personajes te contaban, esto era un accidente, entonces estaba el policía, la persona que había sido la víctima, la persona que había sido el victimario. Y entonces tenías estas perspectivas y los personajes te hablaban en primera persona, estaban grabados, eran gente tal cual grabada. Y fue muy interesante saber, porque esto me enteré hablando con el equipo que estaba como más involucrado en el proyecto, que esa grabación se hizo en uno de los primeros estudios que hubo en Estados Unidos de vídeo volumétrico, que era el estudio de Microsoft. Y era, en su momento, que estamos hablando cerca del 2017, 2018, el estudio quizás más avanzado
de ese entonces. Entonces, bueno, la verdad es que fue un poco un honor para la empresa el poder tocar ese material, poder integrarlo, poder probarlo, porque era de muy alta calidad. Pero la integración fue complicada, de hecho. Claro. Porque, bueno, hablamos de archivos bastante pesados, hablamos de que, bueno, había luego que pasar por toda la integración en Unreal, que fue un proceso complejo. Y bueno, ya hemos hablado mucho de este tema, pero vamos un poco a concretar para que la gente... Vamos a ir al tema de qué es esto, ¿no?, de verdad, ¿no? O sea, exacto. Una cosa es hacer proyectos, pero si no Vamos sabemos los conceptos básicos. Exacto. Entonces, ¿qué es la captura volumétrica y cuáles fueron sus inicios? Esa fue como la primera pregunta que les hicimos a los entrevistados, y el primero en responder y del que vamos a hablar fue Rafa Payés, que es cofundador y CEO de Volograms. Volograms es una empresa especializada en vídeo volumétrico que tiene su sede en Irlanda, su sede principal, pero tanto su CEO como su director de ventas son españoles. Entonces han hecho varios proyectos aquí en España. Y lo que nos cuenta Rafa es lo siguiente. La captura de vídeo volumétrico es una manera de grabar personas en 3D mientras que están pues actuando, hablando, en general moviéndose, ¿no? A diferencia de lo que son los avatares animados o los modelos 3D animados, pues aquí lo que acabas haciendo es, digamos, un proceso de reconstrucción 3D en cada frame de tu vídeo, ¿no? Entonces acabas teniendo una secuencia de modelos 3D. Claro, un poco lo que decíamos, la evolución de la técnica de la fotogrametría. Y bueno, en este caso el resultado al final es el modelo 3D integrable en cualquier tipo de interfaz, ¿no? El modelo animado, que es lo que le da un pie más a esa fotogrametría, ¿no? Es decir, tú como que vas grabando los movimientos, ¿no? Y se va reflejando en una nube de puntos. También lo explica una analogía con lo que es el cine, que creo que es algo más común para que tienen los usuarios, ¿no?, en sus cabezas, un poco saben lo que es el cine, ¿no? Y vamos a explicar un poco la analogía con esta videogrametría de la mano de otro colaborador de este programa, que es Javier Valverde, que es Marketing Manager en Fan-Emotional y Mixon Reality. Vamos a escucharle a ver qué nos cuenta. La fotogrametría es una técnica que es conocida dentro del vídeo, bueno, dentro de como precursora del vídeo volumétrico, aunque no es lo mismo, porque la fotogrametría se basa simplemente en la fotografía, pero es muy similar, que consiste en eso, ¿no?, en hacer fotos desde diferentes puntos de un objeto y luego reconstruir ese objeto. El vídeo volumétrico lleva la fotogrametría un paso más allá, porque lo que hace es animar esa secuencia y permitir obtener el movimiento de esa secuencia. Al igual que el cine inicialmente eran fotografías que solapadas iban generando pues ese vídeo, esa animación, el vídeo volumétrico es un poco parecido en ese sentido, ¿no? Parte de la fotogrametría y deriva a la parte de vídeo. Yo quería también comentar, además de que Javier, bueno, forma parte de este estudio Mixon Reality, que está ubicado en Madrid. Es uno de los estudios que están aquí, en territorio nacional. Y es muy interesante porque tuve la posibilidad de ir al estudio y bueno, ahora ya contaremos como los detalles de cómo es el lugar más en el siguiente bloque, pero bueno, que sepamos que aquí en territorio nacional se está haciendo esta técnica, ¿no? Y que está al alcance de las empresas, de los creadores, y es interesante. Sí, a nivel de historia de dónde viene esto de del videogrametría, siempre me cuesta la palabra. Sí. Vamos a escuchar a Javier también sobre qué técnica precursora han utilizado. Luego pues también podríamos incluir otras técnicas precursoras, como pues pueden ser el escaneo láser, que se utiliza más quizás en otros sectores más que en el audiovisual, donde lo que te permite es capturar profundidades, pues por ejemplo para fondos marinos, pues, a través de escaneo, o por ejemplo en arqueología, esa parte de encontrar ese volumen y esa profundidad en el subsuelo, digámoslo así, pero en este caso con personas, ¿no? Obtener ese volumen que al final nos da esa tridimensionalidad de la persona y del objeto en este caso. Al final un poco aquí es muy importante para la técnica de videogrametría un poco la fusión entre el material o el contenido que se obtiene a través de las cámaras, que graban todo lo que es la parte de las texturas, y luego
también los escáneres, bueno, en este caso no escáneres láseres, sino más sensores de profundidad que te dan la topología de ese objeto, esa persona en 3D. Un poco la combinación de estos dos tipos de información es la que te permite pues, tener a tus personajes, que al final son personas reales convertidas en modelos tridimensionales. Y hay una referencia que tanto Javier como Rafa pues, traen a colación y que de alguna manera no es exactamente técnica de videogrametría, pero sí que inspiró la creación de la técnica. Entonces vamos a escuchar este ejemplo que yo creo que será un ejemplo familiar para gran parte de las personas que nos escuchan. Los orígenes están muy relacionados a lo que es el escaneo 3D, ¿no? A, digamos, estas rigs de cámaras en los que puedes capturar a una persona, como se ha utilizado durante muchos años en videojuegos y como se ha utilizado también en cine. Pero si hay digamos, si hay un momento en el que a mí me gusta siempre seleccionar o que todo el mundo conoce, es la famosa toma de bullet time de Matrix, ¿no? Donde Neo pega el salto, se para la cámara y se gira alrededor con una cámara virtual, ¿no? Eso no sería realmente captura volumétrica, sería más bien lo que la industria se conoce como free viewpoint video, ¿no? Como vídeo de punto de vista libre, pero ese tipo de setup de cámaras es el que se empezó a utilizar en los sistemas de captura volumétrica. Entonces hay mucha inspiración a partir de digamos, esa toma, esa escena, ¿no? Y cómo luego pues, se ha replicado, digamos, en los deportes, que seguro que lo hemos visto con esas repeticiones interactivas donde la cámara gira, pues todo esto, digamos, es como consecuencia del bullet time de Matrix. ¿Recuerdas la escena, no? Sí, de hecho es curioso porque estuve viendo cómo se hacía y es básicamente lo que comenta de las similitudes con la videogrametría. Es si tú colocas al actor en el centro, ¿no? Tú tienes una pared 360 grados que están envolviendo y todas las cámaras apuntan hacia el actor que está en el centro, ¿no? El setup es el mismo. Uh-huh. Es decir, es un 360 apuntando hacia la acción. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace la diferencia es que todas las cámaras, en videogrametría, todas las cámaras como que están grabando a la vez. Sí. Y están grabando la misma velocidad y duración de la escena de la cual tiene la duración, ¿no? de esa acción. En cambio, el bullet time lo que permite es que, digamos, que cada una de las camaritas va secuencial, haciendo, ¿no? Un fotograma. Sí, es como una secuencia, ¿no? Cada una va haciendo como una foto de un frame, pero de una manera súper rápida, ¿no? En el sentido de que a lo mejor ese frame no dura un segundo, ni si estamos hablando del cine, ni 24 frames por segundo. No es esa 1 partido de 24 uh-huh. el tiempo de que dura, ¿no? Sino que a lo mejor es 1 partido de 3000. Es decir, que a lo mejor todas esas cámaras hacen una fotografía, cada una de ellas una fotografía seguidas súper rápido, de manera que tú puedes congelar, entre comillas, la acción porque cada una de ellas ha hecho una secuencia súper rápida y entonces haces ese efecto de cámara lenta. Uh-huh. Entonces puedes visualizar lo que decía el punto de vista, ¿no? Puedes visualizar esa acción desde diferentes puntos de vista, ya que lo están grabando muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces puedes reducir el tiempo. Es súper interesante. Os animo a que lo veáis en YouTube, algunos tutoriales de cómo se hace, etcétera, porque mola muchísimo. Merece la pena. Bueno, y de hecho, en este tipo de estudios se utiliza también, que se utilizaba en el set de Matrix, un croma, ¿no? Precisamente para separar al actor del fondo. Ahora más adelante vamos a ver que ahora mismo no todos los estudios necesitan un croma porque eliminan esa necesidad gracias a otra tecnología, pero sí que el croma forma parte de la mayor parte de setups. Entonces, aquí muy vinculado a esto, le preguntamos a Rafa que qué setup suele utilizarse para hacer una captura volumétrica. Cuando hablamos como del setup estándar o el método tradicional, ¿cuál es ese? Entonces, esto es lo que nos dice Rafa. Tradicionalmente la captura volumétrica se hace en estudios de captura volumétrica que requieren varias cámaras, normalmente puestas como digamos en una especie de dome, ¿no? O sea, todas apuntando hacia adentro, hacia donde está la persona, ¿no? Viendo a la persona desde distintos puntos de vista, ¿no? Hay distintos tipos de tecnología.
pero en general requiere varias cámaras, luces profesionales, requiere al final tener alguien experto que sea capaz de calibrar esas cámaras, de recoger toda la información y luego pasarla a través de estos algoritmos de reconstrucción 3D que son los que luego te producen el contenido. Unido a este setup más genérico, vamos a escuchar un audio de Javier que nos intenta explicar cuáles son los estudios dónde se han hecho estas capturas de vídeo. En Europa principalmente hay en torno a unos 18 estudios que nosotros tengamos contemplados, pero más que estudios yo hablaría de tecnologías, ¿no? Pues por ejemplo tenemos tecnologías como la de 4D View, que tiene diferentes estudios por el planeta, junto con Microsoft, también tiene estudios en Estados Unidos, alguno en Europa, sobre todo Asia. En Latinoamérica todavía no tenemos visto ningún estudio que se encuentre allí. Y luego pues podríamos hablar de... Esos hablaría sobre todo para mí son junto con Intel, que también anda por ahí, como los estudios más profesionales a nivel de estudio, porque luego hay otras soluciones que se podrían contemplar como vídeo volumétrico que nosotros, digamos, no es que no las consideremos vídeo volumétrico, pero sí que es diferente tecnología. No es un estudio 360, sino que lo que hacen es una realización de ese vídeo volumétrico de otra manera, pues como puede ser, por ejemplo, a través de un teléfono móvil. Justamente, y lo vamos a ver más adelante, la técnica que utiliza Rafa parte de allí, ¿no? De hecho, ahora, luego en los siguientes bloques escucharemos un poco más en detalle, pero bueno, ellos han descubierto la manera de generar vídeo volumétrico simplemente utilizando un móvil, lo cual, bueno, es una buena noticia, ¿no? Para los usuarios. Es mucho más versátil. Sí, más versátil. Para los usuarios en general es sencillo de usar. Y bueno, lo que sí que decía Javier era que sobre todo los estudios de vídeo volumétrico se encuentran principalmente en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Aunque bueno, evidentemente también luego lo escucharemos de Rafa. Asia obviamente está también muy interesada en la técnica. Y claro, sí que nos cuenta Rafa cuáles son un poco las ventajas y desventajas, por ejemplo, del uso de sensores de profundidad. Porque, ¿qué pasa? Los estudios grandes en algunos casos no suelen utilizarlos. Vamos a escuchar lo que nos dice. Los estudios así como más high-end, los que te dan mejores resultados y demás, normalmente utilizan cámaras normales, no utilizan sensores de profundidad. Y lo que sí que pueden ser que utilicen son cámaras infrarrojas con proyectores en infrarrojos, que al final un sensor de profundidad puede ser eso, pero los sensores de profundidad no solo tienen eso, sino que además procesan esa información en tiempo real, lo cual al final acaban haciendo que hacen un trade-off, ¿no? Un compromiso entre hacerlo lo más rápido posible y lo más preciso posible, que no es súper preciso. Sin embargo, los sistemas de más calidad son sistemas que no funcionan normalmente en tiempo real, aunque hay algunos prototipos que sí que más o menos, pues eso, comprometen un poquito la calidad para que sea más rápido, pero que lo que hacen al final es, digamos, construyendo sobre fotogrametría y añadiendo más técnicas, son capaces de sacar modelos 3D muy precisos utilizando imágenes normales, como te decía, imágenes de infrarrojos, pero no sensores de profundidad comercial. Yo siempre decía, si el líder en esta industria es Microsoft, ¿no? Con los Mixed Reality Capture Studios, y Microsoft es el dueño de Kinect, y no utiliza Kinect en sus estudios, ¿por qué lo iban a utilizar tú? Pero bueno, obviamente hay muchos motivos por los cuales sí utilizar un Kinect y es un poco broma, ¿no? El comentario, pero que no se me saque de contexto. Aquí es gracioso porque cabe acotar que Rafa, toda su experimentación previa antes de finalmente desarrollar su propia técnica, etcétera, fue con sensores de Kinect. Sí, ¿vale? De hecho, el Kinect es más barato que una cámara normal. O sea, realmente si lo miras desde un punto de vista práctico, sí. Utilizar sensores de profundidad, si eres un estudio y tienes tropecientos millones como para poder dedicarte a ello o sacar productos de mucha calidad, pues sí. Pero no siempre es lo más accesible, claro, para las personas que no tienen tanto dinero. Tal cual, lo que él decía era que, por ejemplo, cuando ellos estaban empezando a experimentar, les costaba 100 euros una Kinect. Entonces, exacto, claro, era muy sencillo, pero les daba muchos problemas al final en el resultado. Entonces,
es por eso que le hace mucho énfasis en, claro, los estudios grandes se toman mucho más tiempo de postproducción, se toman mucho más tiempo en utilizar otras herramientas, quizás inteligencia artificial, etcétera, para la interpretación de esas imágenes de cámara. Utilizan sensores de infrarrojos porque además tienen condiciones dentro del estudio que controlan muy bien. Entonces, bueno, es un poco aquí la calidad versus la rapidez para generar este contenido. Luego el real time, por ejemplo, es algo que con sensores de profundidad se tiene que hacer porque necesitas que te dé los volúmenes y las topologías de los objetos y de los personajes en tiempo real. Y eso es algo que solamente un sensor de profundidad te lo puede dar al momento. Claro, quitándote el fondo. Que sí, y no va a ser perfecto quizás, pero lo vas a poder tener. Entonces, de repente quieres hacer un streaming, entonces tienes esa posibilidad. O necesitas tenerlo muy pronto, pues esa es la versatilidad o la facilidad que te da. Y entonces, bueno, él siguió hablando un poco en detalle también de sensores de profundidad. Vamos a escuchar lo que nos siguió contando al respecto. Luego tienes otro tipo de sistemas que utilizan sensores de profundidad, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene un sensor de profundidad es que, digamos, la información de profundidad, el mapa de profundidad te lo da en tiempo real. Entonces, normalmente lo que más tardas en el proceso es en estimar esa forma, en estimar esa información 3D. Entonces, si ya te lo da el sensor en tiempo real, pues te quitas gran parte del proceso, ¿no? Lo malo es que normalmente te da esa información con muchísimo ruido. Entonces, si tú analizas cómo es la nube de puntos que te dan el tiempo, ves que vibra muchísimo. Y según te vas alejando del sensor, más. O sea, no es progresivamente, ¿no? Cuanto más lejos, peor. Entonces, al final, si quieres tener sistemas que funcionen más o menos bien, tienes que tener sensores muy buenos, que suelen ser los Kinect Azure o los RealSense de Intel, los últimos, y los tienes que poner relativamente cerca de la persona, lo cual ya te está limitando en cuanto a qué movimientos puedes hacer, si puedes ponerte a bailar, pero bueno, hay sistemas que funcionan más o menos bien. Claro, al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? Depende también del tipo de proyecto que quieras hacer, te tienes también que adaptar y tienes que buscar cuál es la técnica que mejor se ajusta a ti, ¿no? Y me habló de un concepto que me pareció interesante, que es el time of flight, que es un tipo de sensor que justamente, o sea, los sensores funcionan de la siguiente manera. Lo que hacen es calcular lo que tarda en salir un fotón, rebotar contra el objeto y volver. De esa manera es que sacan las distancias y sacan las diferentes profundidades y los contornos de los objetos, ¿no? La topografía. Pero dice que tienes a veces ciertos problemas. Como estamos hablando de fotones, estamos hablando de luz. Por ejemplo, el utilizar ropa negra es problemático porque sale el fotón y se pierde. Claro, porque el negro absorbe, el negro es la absorción de todos los colores. Exacto, absorbe el fotón, no vuelve, no tiene esa información. Entonces, bueno, contaba que él en sus primeras pruebas de repente estaba grabándose y cuando hacía todo el proceso de exportación aparecía sin piernas porque llevaba pantalones negros. Claro. Entonces, y los pies por ahí colgando. Entonces, claro, este tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta cuando utilizas este tipo de tecnología. Después también decía lo de que tenía que estar todo más cerca. Entonces, por ejemplo, coreografías que tuviesen muchísimos movimientos o donde se tuviesen o acciones en las que tuviésemos muchos movimientos de traslación entre los personajes que se tienen que mover demasiado de un punto a otro, pues allí se dificulta más. O incluso el hecho de grabar a más de una persona a la vez es un problema teniendo un setup tan pequeñín en el que todos los sensores están tan cerca. Y finalmente pues hablaba de que los exteriores son un problema también, porque al estar en el exterior, claro, con la luz del sol pues se traga completamente. Te quita todo el sensor. De hecho, una de las este mismo ejemplo que comentabas, ¿no? de grabar a todos a la vez, ajá, es lo que a nosotros me pasó, bueno, con la experiencia que te comentaba, que ahora me estoy acordando, que es que cuando hacíamos nos poníamos como dos personas a hacer una acción de lucha, uno cogía un palo y el otro como una especie de escudo, ¿no? Entonces, el sensor de profundidad, que era de hecho con las Kinect, no siempre nos grababa a los dos a la vez, o a lo mejor yo tapaba al otro, claro, y no cogía bien el cuerpo, ¿no? Porque para que nos estén escuchando, o sea, cuando los sensores, digamos, reciben esa información de datos, los traduce a una nube de puntos, ¿no?
esa nube de puntos es lo que conforma una especie de modelo. Pues algunas veces el modelo no estaba terminado, o sea, cuando hacía todo el proceso no estaba terminado de hacer. A lo mejor nos faltaba un cacho de brazo o faltaba un trozo de una pierna porque una persona estaba delante de la otra, entonces esa parte estaba como un poco deformada, ¿no? Y había ahí que hacer diferentes arreglillos porque era un caos, pero bueno, a ver, no era un trabajo de clase, entonces más o menos yo me doy por muy satisfecha, pero sí nos pasaban cosas de estas. Cosas raras. Bueno, que al final esa parte, ese concepto lo llaman oclusión, ¿no? Cuando pones un elemento frente a otro, ¿no? Y bloqueas la visión de la cámara o del sensor. Claro, al tener solamente una cámara y no un setup de cámaras como en los casos en los que hemos comentado antes, ¿no? No tenemos ese 360 grados de cámara, sino que estábamos únicamente por una o dos cámaras que graban la información. Claro. De hecho, todo esto que te cuento es un poco el proceso, digamos, de grabación, ¿no? Pero hablando con Javier, nos comentó un poquito todo el setup desde que comienza un proyecto hasta que tenemos el resultado final de un producto realizado con videogrametría. Entonces, es curioso porque al principio él comenta que el proyecto no empieza grabando en absoluto. O sea, el proyecto empieza en cuéntame la idea, cuéntame el briefing y yo voy a hacer una especie de información de qué es lo que necesitas grabar, pero no solamente qué tipo de setup a nivel de grabación, sino que si cumples una serie de checklists, ellos comentaban una serie de problemáticas que ya sabemos que nos vamos a encontrar porque hemos hecho esto 100.000 veces y es en plan de, si llevas pantalones negros, por ejemplo, si el tema de las transparencias o el tema de objetos muy brillantes que rebotan mucho la luz, ¿no? Entonces, todas esas condicionantes va a ser un problema a la hora de grabar. Entonces, vamos a hacer un proceso de preproducción muy importante para cumplir ese checklist, ese listado de dificultades o de aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta. Y después vamos al estudio a grabar. Entonces, vamos a escuchar cuál es el proceso a partir de aquí. Es un proceso de captura, digámoslo, en tiempo real. Si la escena dura 1 minuto, lo que me va a costar por toma es grabarlo 1 minuto. Todas las cámaras se encuentran sincronizadas de tal manera que nosotros, al accionar el disparador de las cámaras, todas empiezan a grabar simultáneamente, con lo cual, pues, lo dicho, si la acción dura 1 minuto, es 1 minuto de grabación. Luego sí que pues, nosotros tomamos varias tomas como referencia de cara a pues, si ha podido haber un error o se toman tantas tomas como sea necesario hasta que vemos que está la grabación en OK. Posteriormente a eso se realiza todo el volcado de esa información, es decir, en función del tipo de proyecto al que vaya a ir destinado, ya sea, si es por ejemplo un proyecto que se va a visualizar en un teléfono móvil, la carga de información, el peso de ese proyecto tiene que ser mucho menor que si es, por ejemplo, para cine o render en ese caso, ¿no? Entonces, es como que la nube de puntos, o sea, todo lo que han capturado se traduce a una nube de puntos, ¿no? Que eso se traduce a un poligonaje, pero digamos que ese volcado y digamos, administración de esa información tiene que seguir ese checklist que han confirmado, ¿no? Y una vez tenemos esa exportación, tenemos la creación de polígonos, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo comenta él. Esa nube de puntos, como comentábamos antes, que se unen para conformar ese objeto, se une, como bien has dicho, en polígonos y luego nos da, pues, tanto primero como un objeto 3D tradicional gris, que para el que trabaje en Blender o en Unity o en cualquier programa de diseño 3D lo conocerá de sobra. Al que no, le invito a que lo busque y lo vea, y así también igual le pica el gusanillo del 3D. Y luego pues lo que hacemos es asociar pues eso, esa textura a cada frame para que vaya con ella. Esto... Esta metodología de hacer, digamos, animación por videogrametría es muy interesante porque no solamente grabas movimientos que quizás sean complicados de realizar o aceleras mucho el proceso de los animadores, sino que además las
en función de las cámaras que utilices y las técnicas que utilices, pero proyectas la textura, ¿no? La ropa que lleva puesta, el color del pelo, todo lo que es aspectos de color, lo proyectas en ese modelo 3D. De manera que no solamente tienes el modelo 3D creado, sin necesidad de modelarlo, lo tienes animado, sino que además tienes implementadas las texturas, que ya os digo, en función de la técnica puede ser más o menos con mayor o menor calidad. Pero digamos que lo tienes todo hecho de a una. Listo, no tienes que estar ahí con 20.000 procesos, que se abriendo Vs, que si no sé qué, sino que ya lo tienes todo hecho. De hecho, una de las cosas también que comentaba Javier era muy interesante que ya teniendo este proceso ya montado e incluso animado, se puede seleccionar ciertos trozos de la malla de la nube de puntos como para decir, bueno, quiero seleccionar, por ejemplo, una camiseta, ¿no? de uno de los actores. Bueno, pues esta camiseta la puedo cambiar puedo cambiar el color, puedo hacer lo que yo quiera, de manera que pueda no solamente coger toda la escena o toda la acción que hace el personaje, sino además seleccionar los tipos de elementos que lleva. Para que me permita, pues yo qué sé, cambiarlo por otra cosa, ¿no? Sí. De hecho, hablaba de la integración, por ejemplo, de algún arma. Si tienes es que es lo que iba a comentar. Puedes hacerlo con un palo, ¿no? Exacto. Y lo sustituyas digitalmente. Sí. Nosotros en la escuela lo que hicimos era coger palos y cajas a nivel de escudos y realmente al final lo acabamos sustituyendo por armas de verdad. Claro. Bueno, armas de verdad, armas de videojuegos, no, al fin y al cabo, ¿no? Pero la acción ya la has hecho. Entonces ese palo al final lo seleccionas, ¿no? En la nube de puntos y dices, ahora no quiero un palo, si quiero una espadita, pero la acción de la mano y la acción del movimiento ya la tienes integrada y texturada, ¿no? Texturizada. Y vamos a escuchar el último punto, que es la integración en programas. Tenemos desarrollada la integración con algunos programas que lo que te permiten pues, es eso, ¿no? Pues, añadir un exoesqueleto y, por ejemplo, hacer que la mirada cambie de posición. Entonces, que si está mirando hacia un lado, te pueda seguir incluso con la mirada si tú mueves el teléfono. O poder corregir movimientos, o hacer que articule la mano o que articule la boca. Se puede trabajar esa parte, sí que ahí ya entramos en una parte de pospo mucho mayor, mucho más larga. Pero bueno, todo, como te comentaba al principio, en tecnología casi, por no decir todo, casi todo es posible. Fantástico. De hecho, hablando con él, comentábamos, por ejemplo, en experiencias de realidad virtual, donde tienes un personaje que te habla, ¿no? Que muchas veces, bueno, sí, definitivamente el personaje lo ponen a mirar a la cámara, pero por ejemplo, si es un Six Dove y te empiezas a mover alrededor, que de repente puedas girar y empezar a seguirte con los ojos, lo hace muy interesante. Más si es una persona real. Exacto. ¿Sabes? Que no estamos hablando de un avatar creado completamente en 3D, sino que estamos hablando de una persona que ha sido pregrabada. Sí, realista. O sea, es la propia persona que está integrada con los movimientos capturados de vídeo. Es mucho más impresionante, sí, ¿no? Sí. Eso me parece genial. Y muy de la mano de justamente de qué manera o cuáles son un poco las... Pues esto al final es una ventaja, ¿no? Que te da... les preguntábamos tanto a Rafa como a Javier qué ventajas ofrece la videogrametría en general, ¿no? Y esto fue lo que Rafa dijo. Al final tienes muchísima información, muchísimos datos, pero lo que acabas consiguiendo es teniendo una representación 3D muy fiel a la realidad, que no necesita ser animada y demás, y que además mediante pues la captura de la textura, ¿no? Lo que digamos es el color, pues somos capaces de coger detalles como pueden ser arrugas en la piel, gestos, que sería imposible conseguir, digamos, o sería muy complicado conseguir con animación más tradicional, a no ser que lo hicieras con un presupuesto de Hollywood, ¿no? Al final lo que te ahorras en tiempo es impresionante. Exacto, o sea, sí. También preguntamos a Javier cuáles eran esas ventajas y esto es lo que nos comenta. El vídeo volumétrico lo que te permite es la captura del movimiento 100% natural. Es decir, nosotros no estamos animando al personaje, sino que lo estamos grabando como si yo estuviera haciendo un vídeo, pero te estoy haciendo ese vídeo en 360, con lo cual podemos verlo desde donde queramos. Claro, el hecho de que grabes pues eso, acciones que los animadores les va a costar. De hecho, en la videogrametría se utiliza mucho para animadores para empezar a animar. Es decir, por ejemplo, si están animando a un leopardo, ¿no? O un dinosaurio o algún tipo de animal que van a hacer movimientos a lo mejor del cuerpo muy concretas,
primero pueden llegar a animarse con videogrametría. Ya digo animales, puede ser personas o lo que sea, ¿no? Porque hacer videogrametría con animales también es un caos. Pero quiere decir que coger esa animación real, ¿no? Y a partir de ahí poder partir de esa animación, ¿no? De ayudar al animador. No solamente está el modelo generado, el modelo ya animado y el modelo ya texturado, sino que ahí empiezan a hacer detalles, ¿no? A mejorar esa animación. De manera que les ahorra muchísimo tiempo que ponerse a animar desde cero, que si la patita para aquí, que si la patita para allá, sí. Que se pueden volver... Bueno, les quita tiempo, al final y al cabo es una herramienta más. Sí, para mí yo sinceramente siento que es poco explotada en el mundo XR. O sea, hay algunos proyectos, pero es que no he visto tanto. ¿Vale? He visto alguna cosa de realidad aumentada, sí, hay alguna cosilla de turismo donde tienes algún guía, que ahora veremos algunos ejemplos que nos comentarán, pero no lo veo tan integrado. Por ejemplo, en la parte más de narrativas de ficción en VR, por ejemplo, el uso de videogrametría es inexistente. Sí. Es verdad que quizás esa integración hace que el look sea algo más experimental, pero es que creo que es incluso llamativo que se empieza a probar de esta manera, ¿no? Además, si se quiere llegar un poquito más al realismo, claro. Es una manera fácil, entre comillas, barata, vamos a ponerlo muy entrecomillado, ¿no? En función de lo que quieras priorizar, ¿no? Si es la calidad o si es la rapidez o la... bueno, al fin y al cabo estas dos cosas, pero es como que, bueno, depende del tipo de proyecto, puedes contratar a un animador que te haga el proyecto, que a lo mejor te tarda, yo qué sé, 5 o 6 meses en animarte lo que sea, o contratar un servicio de videogrametría que digamos que te reduzca mucho ese tiempo de actuación. Totalmente. Y bueno, ya entrando un poquito más al detalle, sobre todo para que entendamos cuál es la diferencia, porque hemos seleccionado a Rafa y a Javier porque nos plantean un poco dos caras de lo que es la videogrametría, ¿no? Sus empresas utilizan setups completamente diferentes, ¿no? Y además tienen como objetivos ligeramente distintos. En el caso de Volograms, pues le preguntamos a Rafa en qué consiste la técnica de su estudio, que nos cuente un poco. Que al final lo que acabamos haciendo es cogiendo una única imagen y de esa única imagen estimando cómo es el modelo 3D entero, solo viéndolo desde un punto de vista, ¿no? Y eso al final es entrenando un algoritmo de inteligencia artificial que aprende a reconstruir una persona en función de viéndole solo desde un ángulo, ¿no? Que ahora, con las cosas que hace la inteligencia artificial que estamos viendo todo el día, parece poco, pero en realidad es bastante complejo y somos nosotros la primera empresa que comercialmente ha lanzado un producto así. Claro, la particularidad de Volograms es que ellos no utilizan varias cámaras para hacer la captura. Utilizan una única cámara y se valen de inteligencia artificial para interpretar el resto del modelo. A mí eso me parece muy interesante, el hecho de que sepas qué tanto grueso eres por detrás, ¿no? Que se lo inventa la tecnología, pero bueno, se lo inventa a base de realizar, bueno, con muchos datos y con esa inteligencia artificial, entrenándola y demás, pero es como, bueno, me escaneas, digamos, mi frontal y ya sabes un poco qué grosor tengo. Es muy, muy interesante. Totalmente. Y es muy interesante. Es verdad que, bueno, Rafa ya tiene una trayectoria muy amplia, ha trabajado en estudios tradicionales y tal, pero sí que su búsqueda un poco era la de simplificar la técnica lo más posible. Entonces ellos sí que se basan en Deep Learning, utilizan este proceso para entrenar una inteligencia artificial y a partir de eso pues se logra interpretar la forma, ¿no? La topología. Y han creado un producto, que este producto es una aplicación que se puede descargar cualquier usuario para hacer vídeo volumétrico en cuestión de minutos. Entonces yo la probé, tuve la oportunidad de probarla, está disponible para iOS y se llama Volue. Entonces ahora vamos a escuchar en detalle cómo funciona Volue y vemos la facilidad que les da a los usuarios. Entonces, la gran diferencia de lo que nosotros hacemos con respecto a las técnicas más conocidas de vídeo volumétrico es que nuestro sistema, nuestra aplicación solo requiere una única cámara desde un único punto de vista. Entonces, tú grabas desde un único punto de vista con tu propio móvil, se sube a la nube, en la nube hacemos nuestro sistema de inteligencia artificial que estima, digamos, el modelo 3D y luego te lo devuelve al teléfono, ¿no? Entonces, principalmente lo que hace es acercar esta tecnología a todo el mundo e incluso llevarla a casos donde normalmente no suele funcionar bien, como puede ser
al aire libre, ¿no? Como puede ser en entornos un poco más raros, con poca luz y demás, ¿no? Cuando los sí típicos casos en los que el vídeo volumétrico falla. Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera no solamente acercas la tecnología a la gente común, sino que muchos de los problemas que normalmente tienes en estudios los logras mitigar gracias a inteligencia artificial y al simple hecho de haber hecho un vídeo plano. Sí, es más versátil, Sí. o sea, hace que la gente conozca la videogrametría de una manera más extensiva, ¿no? De que lo acerca al público general y puedes realizar, te puedes escanear a ti mismo, puedes escanear lo que tú quieras, ¿no? Lo que es interesante es que, claro, no todo es gratis, o sea, no todo es bueno, bonito y barato, en el sentido de muchas veces hacer una tecnología que sea tan versátil o sea tan fácil de utilizar muchas veces puede ser en detrimento de la calidad, pero Claro, en función del caso de uso que le vayas a dar, en función de cómo lo vayas a utilizar, puede ser más que suficiente. Es decir, Sí. si ya estaría. Sí. De hecho, está hecho prácticamente para compartir con facilidad en redes. Claro. O sea, está pensado para el usuario que lo que quiere es hacer un TikTok, por ejemplo, entonces se graba en vídeo volumétrico, luego se duplica, o interactúa consigo mismo, o simplemente quiere experimentar. Entonces, claro, es verdad lo que dices, ¿no? La calidad no es excelente, la topología no es perfecta, las texturas bailan, las de la parte de atrás del cuerpo, pero tienes un modelo volumétrico tienes mucho más de lo ¿no? que podrías llegar a tener sin nada. Claro. Es decir, ya es un avance muy importante Muy grande, y es sí. muy interesante el hecho de, pues eso, llevarlo a la máxima gente posible, ¿no? Que luego, otro dato interesante es que el mayor número de descargas, le preguntaba a Rafa, ¿y dónde se descarga más volumen? Habla de Estados Unidos y obviamente Japón y Corea del Sur. Claro, que son los que están haciendo todo el rato vídeos y subiéndolos a redes, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando hablamos esto de Corea del Sur y de Japón, a mí me viene a la cabeza los usuarios creadores, ¿no? Es decir, cuando hablamos del metaverso y hablamos de las realidades extensivas y demás, todo lo que son las plataformas virtuales, damos mucho pie a que los usuarios dentro de estas plataformas generen cosas con objetos 3D. Sí. ¿Vale? ¿Por qué no se pueden ellos escanear y meter en ese mundo ellos mismos, ¿no? O sea, no es tanto un avatar, sino sus propios seres, como ellos mismos, su colega o su perro. Totalmente. ¿Por qué no pueden hacerlo? Entonces es una manera de hacer que eso sea fácil para estos usuarios. Sí. De hecho, es descargable. O sea, tú cuando te creas en Volio tu modelo, lo puedes descargar e integrar en otros programas. Sí, como en Unity, Unreal o el que sea. Es algo que ya está a mano de la gente, digamos. Sí. Otro sistema o otra, digamos, técnica que utiliza la empresa de Mixon Reality, que es la de Javier, bueno, es un poquito diferente y vamos a dejar que lo explique él. Trabajamos principalmente con dos tipos de cámaras, unas de color, que lo que nos permiten es pues, capturar todo lo que son las texturas de la persona, pues, es lo que comentábamos, ¿no? Vestuario, tono de piel, color de pelo, y luego otras de profundidad, digámoslo así, que lo que nos permiten es capturar ese volumen, esa profundidad del objeto, ¿no? Al pasar de una fotografía plana a una construcción con un volumen real, que eso junto con los proyectores de infrarrojos es lo que nos faciliten esa información, detectan, digámoslo así, una nube de puntos que lo que luego nos permiten es construir ese objeto, como los dibujos pequeños de cuando eras pequeño, de una línea de puntos y construyes el dibujo, pues un poco parecido, así simplificándolo mucho, aunque luego detrás lleva una arquitectura muy, muy interesante, pero para que así todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Unimos esos puntos y lo que construimos es pues, a una persona, a un animal o al objeto que sea en base a tal como es en la realidad. Añadido a esto que comenta de que utilizan dos tipos de cámara, la cámara de profundidad para hacer el volumen y la cámara una cámara más de color para la proyección de texturas, vamos a este primer caso de las cámaras permiten también grabar esa profundidad y vamos a escuchar cómo también utilizan la inteligencia artificial para eliminar el fondo, por ejemplo. Nuestro estudio tiene una capa de inteligencia que lo que nos permite es, por ejemplo, para que todos nos entiendan, la técnica de croma es una técnica que se utiliza en producción audiovisual, que es el típico fondo verde que igual alguien ha visto en
en escenas de postcréditos o en comentarios añadidos, que luego lo que hacen es poner una capa por detrás de lo que quieres poner en el fondo. Pues digámoslo así, nuestro estudio no necesita esa tecnología, sino que directamente identifica lo que ocurre dentro del área de grabación, elimina el fondo, digamos que aplica directamente esa capa de croma y entonces ya nos produce el objeto directamente en definido. Claro, todo este setup es mucho más complejo que el simplemente hecho de tener un móvil, pero la calidad es potencialmente más alta, porque claro, estás grabando con sensores de profundidad, estás grabando con una inteligencia artificial de que te está quitando el fondo, estás grabando con estas cámaras que son más estándares de color, que lo que te permite es capturar la calidad total de las texturas y además estás haciendo el movimiento exacto. Entonces, después de hacer todo ese proceso, valoras si generar una nube de puntos que pueden ser 1000 o 100.000, ¿no? Claro. Y lo más interesante de este tipo de setup y en su empresa lo que hacen es que siguiendo una serie de requisitos, ya sea, por ejemplo, en un estudio cerrado, en un centro cerrado y con pues eso, una serie de requisitos de ese checklist que tienen, pueden llevarse este estudio y hacerlo móvil, ¿no? Es decir, cogen lo que es el armazón donde ponen las cámaras y lo pueden llevar aquí y allá y así ellos se desplazan y no se tiene que desplazar los actores o el cliente que tenga su proyecto al estudio, ¿no? Es decir, que tienen mucha versatilidad a la hora de resolver problemas y ellos mismos dicen, tú dame la idea y yo te intentaré sacar la solución para que esto salga adelante, ¿no? Para que salga el proyecto, ya sea quitando reflejos o cambiando diferentes objetos y solucionando las diferentes problemáticas que tiene el vídeo volumétrico. Así es. Y bueno, y claro, el proceso al final para poder obtener una persona, ¿no?, en 3D es más largo. Si haciéndolo con Volue tardas unos pocos minutos, aquí sí ya hablamos de días entre que lo procesan y te lo envían. Sí. ¿No? Pero bueno, que el resultado es el que dices, mucho más potente visualmente hablando, ¿no? Y una cosa que tiene interesante también es que ellos tienen plugins que funcionan con diferentes programas, entonces puedes integrarlo a Unity, a Unreal, digamos, a los programas más conocidos en el sector. Entonces, esto a mí también me llama bastante la atención, ¿no? Esa facilidad. Entonces, un poco entendiendo cuáles son estos procesos, nuestros distintos procesos, le preguntábamos a Rafa, ¿qué tips tienes que tener en cuenta al momento de hacer una captura volumétrica, ¿no? Y él hablaba tanto de tips para captura en estudio como tips para captura con Volue, que son dos escenarios muy diferentes. Vamos a escuchar primero qué nos dice que tenemos que tener en cuenta para las capturas en estudio. Para las capturas volumétricas en estudio, al final todos los estudios o casi todos los estudios se basan o en sensores de profundidad, que al final un sensor de profundidad no es más que una especie de cámara infrarroja que tiene algo especial, o en cámaras normales, ¿no? Y entonces, normalmente lo que llamamos las superficies no lambertianas, es decir, las cosas que brillan, que son transparentes y demás, es decir, que si tú las ves desde dos puntos de vista distintos, pueden tener hasta un color distinto, ¿no? Porque entonces eso funciona fatal con los algoritmos de reconstrucción. Obviamente hay trucos y cosas que se pueden hacer, pero yo siempre digo, intenta evitar cosas que sean muy brillantes, porque hay alta probabilidad de que salga mal. No tiene por qué salir mal, pero puede salir mal, entonces intenta evitarlo, ¿no? Cosas que reflejen la luz, que no te haga que tu sensor vuelva, además. Yo siempre intento evitar los negros. Sí se pueden evitar, porque ya te he contado la anécdota antes de cuando el sensor de profundidad absorbía toda la luz y entonces, o sea, mis pantalones absorbían toda la luz, entonces yo salía sin piernas. Eso pues, el negro al final es, en visión artificial, se representa pues con el RGB, ¿no? Y el RGB es un 0, 0, 0. Y todo lo que sea cero, pues al final matemáticamente da problemas. Entonces es mejor intentar evitar cosas negras o cosas que tengan, digamos, muy poco color y un color muy oscuro. Y luego, pues bueno, depende un poco también del sistema que vayas a tener, ¿no? Si tienes pocas cámaras, pues al final puedes tener oclusiones. Nosotros siempre decimos, intenta no ponerte la mano por delante de la cara, ¿no? Porque si en algún momento hay alguna cámara que no te ve, pues eso hay misterio, ¿sabes? Al final algunos algoritmos lo hacen mejor, otros peor, pero en general va a introducir problemas.
estructuras que sean muy finas, como puede ser un mechón de pelo, cosas así, ¿no? Que al final en una cámara acaban siendo un píxel así de fino, pues ahí no puedes sacar ninguna estructura 3D, entonces siempre pues la gente va con mucha laca a los proyectos, ¿no? Con pelos recogidos, o si no está recogido, bien enlacado para que no salgan mechones y cosas así, porque eso al final acaba siempre produciendo problemas. Da unos tips súper buenos, sí. porque yo creo que nadie se va a preguntar eso hasta que se meta en el marrón de hacer una captura de vídeo volumétrico. Sí, y entonces ahí es cuando se van a dar cuenta de, plan, oye, ¿te puedes recoger el pelo? Que mire, es que este mechón sale aquí, que son las 9 de puntos que salen volando. Total. Que pues las tienes que seleccionar para borrarlas, o lo del negro es súper interesante. O sea, es muy buenos tips, es realmente. Muy bueno. Que lo del pelo es algo que no piensas eso hasta que te toca vivirlo, ¿no? Claro, es que el pelo en 3D es como súper complicado. Claro. O sea, realmente, de hecho, en 3D el pelo no se reproduce como, bueno, depende, ¿no? Depende del tipo de pelo y todo, pero se reproduce más con, a ver si creo recordar, es como, son como plugins aparte, ¿no? No es tanto un modelo como tal en 3D, sino... Bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo... Que sí, que si no, bueno, también depende de la estética, del tipo de modelo que hagas, pero sí, es que exacto. si no que terminas pareciendo un muñequito de los de Lego. Sí, exacto, que tienen ahí cabeza. Que es lo que pasa a veces con los avatares, por ejemplo, de Ready Player Me, que cuando te haces tu avatar hay algunos pelos que escoges que son terribles, porque es tal cual, te sientes es como un muñeco de Lego, sí. sobre todo los pelos más largos y tal. Entonces un poco la lógica es similar, ¿no? Mientras el pelo esté más pegado a la cabeza, pues es mucho más manejable y se ve mejor también. Y bueno, luego para la parte de captura con Volio también nos da unos tips bastante interesantes. Vamos a escucharlo. Sin embargo, para los sistemas de inteligencia artificial el negro es cero problema, porque como no tiene que buscar correspondencias ni nada, pues a nosotros el negro con Volio no nos da problema en absoluto, ¿sabes? Hay otras cosas que dan problemas, como posiciones raras que a lo mejor el algoritmo de inteligencia artificial nunca ha visto, ¿no? Pues yo qué sé, poner a alguien haciendo el pino y pues no, a lo mejor el algoritmo se da cuenta y le da la vuelta, pero a lo mejor no, ¿sabes? O a lo mejor si estás haciendo una pose extraña, pues te intenta poner la pierna donde está el brazo y cosas así, y entonces puede salir mal, ¿no? O puede pasar, pues eso, si yo extiendo mi mano y no se ve la longitud de mi brazo, pues el algoritmo tiene que imaginarse cómo de largo es. Entonces hay cosas ahí que tiene otro tipo de limitaciones. Yo siempre digo que cuando si vas a utilizar la tecnología de inteligencia artificial, intenta que se vea siempre lo máximo posible. Por ejemplo, si vas a estar gesticulando con las manos, intenta gesticular de manera que no cubras tu propio pecho. Mejor te gesticular hacia afuera que hacia adentro, porque vas a crear un espacio aquí ocluido en el que el algoritmo no va a saber cómo es tu camisa por debajo, ¿no? Este es el ejemplo que ya hemos contado de Zoras, que no las coge bien. Que justamente esta semana estaba en una clase, dando clases de innovación, un taller de innovación, y les decía, estamos haciendo cosas con Volio, y había uno a un lado que estaba con unas gafas de realidad virtual jugando. Y entonces otro le dice, ponte, que te voy a grabar. Y querían sacar el modelo del chico, pero claro, el chico estaba jugando un juego de boxeo, era super hot. Entonces estaba disparando y no, las manos las movía siempre frente. Y entonces dije, no, así no te pongas, tienes que separar más las manos. Claro, no estaban ni viendo que lo estaban grabando. Entonces aquello fue un poco caótico. Claro, si tienen la gafa de realidad virtual, no ves lo que estás... Vamos a pasar, yo creo que no lo vamos a grabar a otra persona porque, o sea, no podías hacer las las dos cosas a la vez, ¿no? Qué caos. Vamos a pasar de, digamos, los tips y consejitos de cómo hacer el vídeo volumétrico a qué casos de uso tiene el vídeo volumétrico hoy en día, ¿no? Y de hecho, ambos colaboradores coinciden en que se puede hacer prácticamente para cualquier sector. O sea, lo importante es que tenemos una técnica y que la puedes aplicar a lo que tú quieras. Si quieres grabar un gato, quieres grabar un perro o a tu abuela tejiendo, puedes hacerlo. Claro. Y luego a lo mejor lo puedes meter tanto para cine documental o para proyectos, por ejemplo, culturales o de turismo. E incluso decían uno de los ejemplos, ¿no? Si tú ibas a ver cuadros, ¿no? Y a lo mejor tenías el cuadro de Velázquez, a lo mejor podrías tener un avatar o que no es un avatar es un actor generado, sino es un actor grabado con videogrametría que lo mismo no tiene que hacer
esa lectura de la descripción del cuadro de Velázquez o de Gaudí o de lo que sea, lo tiene que hacer 8 veces, pues a lo mejor lo grabas una vez y ya está, ¿sabes? Y así lo reproduces todo el rato, pero no tienes la sensación de estar hablando con un avatar, tienes la sensación de estar hablando con una persona real porque realmente lo que has grabado es una persona real con sus texturas implementadas en su cuerpo y que te habla perfectamente, ¿no? Sí, para mí todo lo que tiene que ver con cultura y turismo es interesante porque puedes caracterizar a los actores como los personajes del pasado y la experiencia es mucho más bonita. Sí. Realmente sientes que te está guiando el creador de la obra. Sí. Si te metes, ¿no? O sea, te metes en la historia simplemente, ¿no? Suspensión de la incredulidad. Y esto evidentemente conecta muy bien con temas de educación. Si también empiezas a generar experiencias que están dirigidas a un público joven, a un público que quiera aprender sobre un tema en particular, se hace mucho más ameno. Siempre lo hemos vivido cuando vamos a una ciudad nueva y hacemos un tour guiado. Normalmente es más interesante o te queda más la información cuando te la cuenta alguien, ¿no? Entonces, para mí es una manera muy, muy buena de reforzar contenidos, es una manera muy buena de hacerlos mucho más personales. Más cuando precisamente no es un personaje ficcional o no es un avatar, eres capaz realmente de sentir que estás hablando con una persona y lo hace mucho más creíble. Sí, además si lo hacemos si lo traemos a un ejemplo muy práctico, si imagínate que estás montando los muebles de tu casa y ves a través de realidad aumentada vídeos generados con vídeo volumétrico de una persona montando el mueble, pues te facilita la vida terriblemente, ¿no? Claro. En lugar de ver ahí en plan paso 1, paso 2, espera, ¿dónde estaban los tornillos, no? Entonces, ver el vídeo volumétrico, cómo se genera, ¿no? Y cuánto espacio necesitas, etcétera, es otra aplicación práctica. Claro. De hecho, hay un caso muy bueno, que esto ya tiene que ver más con marketing y con comunicación de empresas, que es el de la empresa OnePlus, que hizo la presentación de su móvil OnePlus Nord con realidad aumentada. Es como si hubiesen hecho la Meta Connect, pero en pequeñito y en realidad aumentada, ¿no? Entonces podías ver tú, no era el auditorio, era un escenario un escenario virtual en 3D, y el personaje, el presentador, no estaba grabado en vídeo volumétrico, era grabado en croma, ¿no? Pero era chulo porque realmente el CEO de la empresa estaba caminando allí, te estaba presentando en pequeñín y además veías, mientras él iba dando la explicación, cómo se iban desplegando elementos 3D, entre ellos el móvil que estaban presentando. El móvil se abría en el aire, te mostraba todas las partes del móvil, las funcionalidades, y mientras tanto te lo iba contando el muñequín. El personaje, la persona, porque fue grabado con vídeo en croma. Entonces imagínate eso hecho con vídeo volumétrico. Pues, sí, bueno, es que se puede mezclar, o sea, de hecho se mezcla muchísimo. Tú puedes grabar a una persona con vídeo volumétrico y todas sus acciones metidas dentro de una escena con otros objetos que pueden ser realistas o no. Es decir, el vídeo volumétrico es una técnica más dentro de todo el setup de 3D que te produce, te mejora la calidad de movimiento y sobre todo te reduce el tiempo de producción. Es muy interesante. Sí. Y vamos a escuchar uno de los ejemplos, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? De Javier en el cine. Intel tenía un estudio de este tipo. En mi opinión, creo que llegó demasiado pronto. La idea para mí era muy buena porque recientemente creo que han decidido cerrar el proyecto, pero no sé si eran, te diría, 1000 metros cuadrados, era una cúpula enorme donde habían grabado un montón de cosas, entre ellas una escena del oeste. Está en YouTube el vídeo para todo el que quiera verlo, y la verdad que es increíble cómo puedes ver una película desde cualquier punto y ser casi hasta el protagonista. Creo que hay una parte donde te ponen la cámara como si fueses tú uno de los caballos. Entonces, es otra manera de ver el cine y de ponerte y de introducirte dentro de ese mundo y poder abrir el abanico a muchas posibilidades. Es brutal, es como la evolución del cine 360, ¿no? Sí, llevarlo más allá. A mí me flipa. De hecho, en el cine se hace muchísimo vídeo volumétrico, se hace muchísima captura de... No sé,
a lo mejor estoy diciendo algo que no es real, pero no sé si incluso en las películas del Señor de los Anillos, Gollum, no sé si se graba así o es simplemente se graba con el traje. Sí, creo que es con el traje, fue captura de movimiento. Es captura de movimiento, sí. No es vídeo volumétrico. Pero bueno, que podría bueno, son llegar diferentes a hacerse, técnicas. claro, se podrían integrar perfectamente. Yo incluso les llegué a preguntar a ambos, ya por curiosidad personal, ¿no? Por querer hacer proyectos de este tipo, la combinación con técnicas como deepfake, ¿no? Que puedas de repente grabar un cuerpo y le pones otra cara. Entonces, si tienes algún personaje que ya ha muerto, que puedas... ya esto es creepy y lo quiero hacer, es un proyecto personal y aquí declaro que lo he planteado y acabo de darle la idea a alguien, ¿no? Pero la cosa es que me parece una cosa interesante de experimentar y ambos me decían, oye, es algo viable, ¿no? Entonces, claro, es complejo, pero imagínate que tú recreas a Gaudí y le pones la cara de Gaudí. Oh, wow. No. Y es 3D, o sea, realmente te está... Esto a mí me da fascinación y miedo a la vez, porque realmente se puede falsear un montón de cosas. Pero bueno, yo qué sé, claro en 3D se puede hacer lo que tú quieras. Claro que sí. Y bueno, también, es una pena para mí que el estudio de Intel haya desaparecido. Yo espero que en el futuro haya algún tipo de iniciativa por recuperar esta técnica, porque me parece alucinante. Me hubiese encantado poder vivir esa experiencia, la verdad. Ya ves. Y luego, claro, también dentro de un sector, este es un sector que ahora está muy, muy en boga, ¿no? Que es el de los streamings de vídeo, de conciertos, se está utilizando mucho en el mundo 360, en el mundo de las plataformas virtuales. Entonces, Rafa nos comenta que hay empresas que están haciendo streaming con vídeo volumétrico. Sí, hay un par de empresas que se dedican especialmente a eso, ¿no? Es decir, grabas a alguien, por ejemplo, en un concierto y entonces pues hace streaming del concierto en tiempo real y hay gente que puede disfrutar de ese concierto de manera inmersiva. Estas técnicas normalmente suelen estar basadas en sistemas de sensores de profundidad, porque son los que te suelen dar el resultado más rápido. Hay algunos prototipos de los sistemas de más alta calidad que están empezando a funcionar también, comprometiendo un poquito en la calidad, como te decía, para poder tener la reconstrucción en tiempo real o casi en tiempo real. Pero esto es genial, porque grabas en tiempo real y luego a estos artistas los integras donde quieras. Es que claro, yo me estoy imaginando si estás en un concierto virtual, de una plataforma virtual, y tú estás grabando, que no es grabación tal cual, o sea, no es un plano ahí, sino que lo estás grabando en volumétrico. Tú como usuario dentro de esa plataforma te vas moviendo y te pones como por detrás del escenario, pero ves el volumen real de ese actor o ese artista que está ahí en el escenario, ¿no? Es muy curioso porque no es lo típico que lo ves desde un patio de butacas y ves el vídeo ahí plano, que puede estar más o menos bien integrado con el fondo, entonces tú te lo crees como que eso tiene volumen. No, es que tiene un volumen de verdad. Sí. Y tú lo estás viendo en streaming, ¿no? En real. Claro. Que de hecho yo esto... real time. En real time. Yo de hecho esto lo vinculo, por ejemplo, mi chico y yo fuimos a Londres a principios del año pasado y vimos la experiencia de ABBA, del concierto con los avatares, ¿no? Los avatars. Y claro, en este caso sí que eran avatares, habían sido diseñados a partir de las imágenes de los actores reales e integrados en el escenario, que parecían realmente, a mí se me puso la piel de gallina porque era como realmente verlos allí vivos, jóvenes, ¿no? O sea, pues lo que hicieron fue coger un montón de imágenes de ellos jóvenes y generaron un metahumans de cada uno de ellos, pero además la animación era espectacular porque se había hecho con tracking de movimiento de los propios cantantes, ¿no? Pero ¿qué pasaría si usáramos la técnica de videogrametría, por ejemplo, con un artista actual, y pudiéramos hacer un concierto en varios sitios a la vez? Sí. Usando la misma técnica que se usó para mostrar a los avatares. Sí, en diferentes plataformas a la vez. Pero en distintas plataformas. Las tengas en virtual, las tengas en físico y todos estemos viendo el concierto desde diferentes sitios. Habría que ver... Estoy dando muchas ideas a la gente. Técnicamente, porque ya, claro, o sea, date cuenta de... Aquí hablamos de un tema y es la carga de...
de datos que estamos valorando, ¿vale? Claro. Porque no es que haga una fotografía, no es que haga un vídeo. O sea, si tú haces un vídeo de alta calidad, lo mismo puedes hacer un 4K, que ya son un montón de gigas, ya no hablo de megas, ya hablo de gigas que se están traspasando por el servidor de manera directa. Pero es que hablamos de objetos volumétricos, es decir, de 3D, que los estás traspasando por los mismos servidores, ¿no? Aparte de que les estás dando la calidad que tiene el vídeo que estás recibiendo, ¿no? En tu ordenador. Entonces, claro, estás recibiendo una cantidad de información bestial que no sé si ponerlo en diferentes servidores va quizás no estamos allí todavía, pero no estamos allí todavía. Pero bueno, si prescindes un poquito de la calidad, porque claro, el streaming tienes que prescindir de calidad si quieres velocidad. Esto es así, a no ser que tengas un cable de red tremendamente gigantesco o la posibilidad de optimizarlo lo máximo que puedas, ¿no? Pero claro, ahí el hándicap está en eso, en la rapidez de recibir y enviar esa información, ¿no? Pero sabes que sí que esto ya un poco diferente, ¿no? Seguimos en el tema de los conciertos, pero hay un caso que me mostró Javier que es interesante, que es un concierto de Coldplay en la tele, junto a, ¿cómo es que se llama? BTS, que es este grupo coreano de boy band. Es una boy band de estilo Backstreet Boys, pero actuales obviamente, y de K-pop, ¿no? Y lo que hicieron fue que en el programa de televisión, que creo que era uno de estos de concursos, ¿no? De La Voz, o etcétera, en Estados Unidos, grabaron en el escenario a Coldplay cantando. Y en tiempo real integraron a los muñecos grabados, bueno, muñecos no, a los actores, bueno, los cantantes del grupo BTS en el escenario con ellos. Y bailaban y tal. Les pusieron algunos efectillos rollo glitches, ¿no? Para que se entendiera. Pero, y me imagino que también para disimular los fallos, ¿no? Claro. Algún filtrillo y tal. Pero lo interesante era que estaba Coldplay, claro, era una virtual production, solamente lo veía la gente que lo veía a través de la televisión, la gente que estaba en el sitio, en el plató no lo veía. Pero bueno, que es interesante. Al final hicieron un concierto con una banda que estaba físicamente cantando con otra que estaba deslocalizada. Ya, qué interesante. De hecho, chulo. hablando de bandas, voy a traer uno de los... Es que justo viene... Buena conexión. Viene la conexión con el próximo audio de Javier, que habla sobre una anécdota que tuvieron ellos a la hora de grabar, que fue con los Hombres G. Vamos a escucharlo. Desarrollamos una campaña con Hombres G, con Movistar Música, que teníamos que grabar a la banda entera. Entonces lo que hicimos fue grabarlos por separado y luego componerlos en la misma escena, sincronizar todos los vídeos junto con la canción que presentaban. Y a nivel complejo, pues es eso, ¿no? El que todos vayan y entren en el mismo momento en la canción para generar ese vídeo y luego componerlo de tal manera, pues al final pues también es al trabajar cuatro avatares, en este caso también tienes que jugar con el peso para que no sean muy pesados, porque son 4 que luego se comportan como uno, pero realmente son 4 archivos de vídeo volumétrico. Entonces, pues es complejo a nivel de técnico, digámoslo así, pero en cuanto a grabación fue sencillo y muy divertido. La guardamos con cariño. Qué lindo. Es que no es fácil grabar a un artista, porque también tienes que ver el hueco, ¿no? Si te caben, si no te caben, en función de... En este caso, el estudio que tienes sí que está como muy limitado, porque usa muchas cámaras, pero es como, claro, pues, ¿qué haces? ¿Grabas a toda la banda a la vez? A lo mejor hay ciertas partes oclusivas que no las coges, o lo grabas por separado y los unes en... Y los instrumentos, por ejemplo, que en este caso tienes una batería, por ejemplo, que tiene brillos, tiene... Imagino que esa parte no habla, ¿no? Pero también debió haber sido un reto importante. Sí. Bueno, a ver, al fin y al cabo, una batería es una batería. Eso es, ¿no? Claro, sí, pero digo que no lo puedes cambiar porque necesitas que tenga ese look, ¿no? Sí. Y luego la integración, evidentemente, que es compleja, ¿no? Hay un caso también que comenta Rafa, que este es un caso del que él no puede revelar el artista o la artista que estaba detrás, pero bueno, hablaba de una celebridad en los Estados Unidos. Esto fue un proyecto durante la pandemia
que lograron grabar en una situación bastante compleja, porque se ve que había una cantidad de vestuario, de peinados, de elementos, digamos, básicamente de cómo estaba vestida la chica, que hacían que esa grabación fuese particularmente complicada. Y lograron tirarla adelante. Tenían material, o sea, casco porro, tenían muchísimo material de esta chica para este proyecto. Y lo que es una pena, lo que él cuenta, es que lamentablemente el proyecto nunca verá la luz y nunca ha visto la luz porque la empresa detrás del proyecto quebró durante la pandemia. Pero dice que tiene un material muy sólido, un material muy bueno, que para ellos fue un grandísimo reto lograr porque pensaron que no iban a lograrlo y al final el resultado fue estupendo. Para nada. Para nada. Bueno, para nada, ¿no? O sea, ya que se den con un canto en los dientes en el sentido del aprendizaje que han tenido, exacto. El reto que les ha supuesto. Ahora vendrá otra artista y dirá, esto está chupado. Tal cual. Que bueno, que a veces ningún proyecto sale sin... O sea, sin nada que aprender, ¿no? Siempre aprendes algo. Exactamente. De hecho, otro de las anécdotas que contaba Javier, en este caso es con el equipo de Leganés de fútbol, ¿no? Entonces contaban que es como un micro detalle también en el que los jugadores llevan pues las zapatillas con tacos, ¿no? Uh-huh. Son las típicas zapatillas de fútbol. Y que el suelo que tenían preparado para realizar la acción y la grabación, claro, era como de gomita, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esto que se hunden. Entonces, claro, los tacos no salían porque estaban como hundidos en ese trocito de suelo, ¿no? Entonces, como que tuvieron que toquetear esa parte porque si no, claro, es como estás grabando a jugadores, pero parece que llevan zapatillas de planas y ese... Es que es una tontería, pero bueno, en el mundo del fútbol está como muy valorado en las zapatillas ahí guapas. Sí. Claro, es que se noten. Entonces es muy interesante. Claro, luego la consecuencia es que al estudio les queda todo agujereado por culpa de bueno, los tacos. Supongo que si es de goma, luego eso vuelve a su sitio, pero vete a saber. Depende de la acción, que si están ahí chutando y se llevan medio trozo. Claro. Como, uy. Y bueno, también les preguntamos sobre proyectos actuales, ¿no? Sí, Javier Bueno, vamos a escuchar a Javier, que nos lo cuente él. Una de las cosas que estamos trabajando y desarrollando es la parte de un chatbot real, que es que tú puedas interactuar, generar pues toda esa lista de respuestas y poder tener a una persona que te asista y sea un asistente virtual, pero una persona real quien te está asistiendo, de tal manera que puedas interactuar con ella y le puedes hacer diversas preguntas y te conteste en base a ellas. Me parece muy interesante esto, porque claro, ya esto lleva a los asistentes virtuales un paso más allá, ¿no? Ya no estás hablando con un chat donde no le ves la cara a nadie, ya no tienes ahí a un personaje que se ve que es súper plástico, que fue generado un modelo 3D o que fue generado de repente, que ojo, no estoy en contra de ello, pero de un metahuman versus una persona real todavía tiene una diferencia importante. Sí. Entonces me parece que es un proyecto bastante interesante y me gustaría seguirle la pista a ver cómo evoluciona. Sí, esto va a ser lo que veremos en un futuro. Y por otro lado, en el caso de Rafa, nos cuenta de un proyecto que es una anécdota graciosa, es un proyecto que está ahora en postproducción o a punto de salir, dice que este año ya verá la luz, y fue un proyecto con Mario Vaquerizo. Y aquí esto fue un poco un remember de su experiencia con los pantalones negros. Y es que, claro, tenían que grabar con Mario Vaquerizo en el estudio que tienen ellos allá en Irlanda. Y cuando llega el hombre, le habían dicho que, no, o sea, al parecer no hubo manera de encontrar en su armario pantalones que no fuesen negros. Claro, es que es un personaje que se caracteriza por su traje y su pelo y todo muy... Un hombre dark, ¿no? Aunque dijo que es majísimo. Dice que el señor muy majo, pero que definitivamente no había manera. Y entonces al final lograron sacar la captura con éxito, ¿no? Y bueno, el proyecto verá la luz pronto. Ya nos enteraremos de qué es lo que hace Mario volumétrico. A ver. ¿Y qué retos tenemos de cara al futuro? Es interesante porque, quisiéramos cerrar con este audio, ¿no? de Rafa, que nos cuenta un poco. Hay 3 cosas que hay que conseguir. La primera es que sea la mayor calidad posible, ¿no? Que sea indistinguible de la realidad.
Y obviamente eso es imposible, pero poco a poco siempre va a ir mejorando. Igual que la cámara de nuestro teléfono cada vez mejora más, pues igual esto año tras año, la calidad que se va a obtener tanto en los sistemas de profesionales como los sistemas móviles va a ser cada vez mejor. O sea que esa progresión va a seguir continuando. Lo otro era hacerlo con el menor número de cámaras posibles, idealmente con una. Entonces eso ya lo hemos conseguido. Ya esa parte, pues bueno, obviamente también hay que seguir mejorando para las partes ocluidas y que sigue mejorando un poco la calidad, pero ya está conseguido, ¿no? Lo cual me doy por satisfecho. Y lo demás, el tercer punto era que se procesara, digamos, esta información y se consiguiera los modelos 3D lo más rápido posible, idealmente en tiempo real. Entonces, ahora mismo hay empresas que han optado por hacerlo a la mayor calidad posible, ¿no? Y entonces el tema del número de cámaras, pues tropecientas cámaras y tiempo de procesado, semanas. Luego tienes empresas como nosotros, donde hemos hecho una única cámara, ¿no? Y donde el tiempo de procesado son minutos y la calidad, pues, ¿no? Tiene su calidad para sus casos de uso. Y luego tienes empresas que han decidido hacerlo en tiempo real, ¿no? Y priorizar eso. Entonces da igual el número de cámaras o tienes un número de cámaras que es menor que el primer caso, pero mayor que una, ¿no? Y la calidad, pues de nuevo, vuelve a estar comprometida. Entonces, al final, en función de qué quieres priorizar, tienes que dejar unas cosas de lado u otras. Yo creo que en el futuro conseguiremos no tener que dejar de lado ninguna de las tres, ¿no? Y yo creo que está claro que eso va a ocurrir. Es emocionante, tengo ganas de ver cómo va a evolucionar la videogrametría. Sí, además me gusta mucho porque lo divide como en las tres áreas, ¿no? Es en plan de, da igual qué técnica utilices, al fin y al cabo, ¿no? Es en plan, a qué casos de uso le vas a dar y vamos a ir por estos tres vías, ¿no? Número de cámaras versus calidad versus rapidez. Y ahí, bueno, cada uno tira para evolucionar a lo que más le convenga en función de su caso. Sí, a ver qué pasa. Así que nada, esto es el tema. Esperamos que hayáis aprendido un montón sobre videogrametría. Nosotras hemos aprendido un mogollón porque es un tema súper técnico que creemos que poca gente conoce y bueno, damos oportunidad a que la gente también experimente, que es muy divertido. Y que sería interesante. Yo creo que es una técnica a la que todavía se le puede sacar muchísimo. Sí. ¿Sabes? Así que yo animaría a la gente a probar, a experimentar. Sí. Muchas gracias por el capítulo. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre el proceso de videogrametría, sus orígenes técnicas y aplicaciones prácticas. Recuerda que subimos un capítulo quincenal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.